Todos y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Emma Segovia y hoy traigo conmigo a unos invitados muy especiales, que son mis compañeros Alexandra Solovey, Angie Monge, Brian Hernández y Sonerimar Serpa. Y hoy vamos a hablar sobre la colonia Güell. Para empezar les voy a poner un poco en contexto sobre lo que era. Y bien, la colonia Güell fue un proyecto industrial y residencial que actualmente es patrimonio de la humanidad. Y de hecho se puede visitar en un recorrido de 2 horas, ya que es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Barcelona, aquí en España, que es donde está ubicado. Está concretamente en el pueblo de Santa Coloma de Cervelló, y fue un encargo de un empresario catalán llamado Eusebi Güell, que lo quería hacer en su propio terreno, aunque la diseñó un arquitecto llamado Antoni Gaudí. Ambos tenían una relación cercana desde antes, ya que Eusebi le había encargado otras construcciones, como por ejemplo la finca Güell, quien también destacó. Por lo tanto, ya mantenían una amistad desde antes. Y esta construcción de la colonia comenzó en el año 1890 con la propuesta del empresario al arquitecto y continuó hasta principios del siglo XX, siendo así un gran ejemplo destacado del modernismo catalán. Gaudí desarrolló varias estructuras en la colonia, incluyendo una iglesia que más adelante fue denominada como la cripta de la colonia Güell. Y a pesar de eso, seguía como prioridad la producción industrial. Aunque en un principio la intención de esta construcción fue alejarse de los conflictos sociales alrededor y poder crear una especie de urbanización con la fábrica de allí, cuyo trabajo principal era la industria textil, más adelante se le dio prioridad a la producción de la industria, incluyendo a los obreros que trabajaban allí, ya que estaban viviendo en una zona que estaba dentro de la colonia. Y algunos de los hechos importantes que tienen que ver con esto se dan entre los años 60 y los 70 cuando comienza a crecer, aunque más adelante se vendió y Gaudí acaba abandonando el proyecto sin estar acabado. Pero en fin, tras esta pequeña introducción, le voy a dar paso a mi compañero Brian, para que continúe profundizando. Yo voy a hablar sobre el origen de esta colonia, factores de su desarrollo y un poco cómo funcionaba. Como dijo Emma, la colonia Güell comenzó a formarse en 1890 a iniciativa del empresario Eusebi Güell en su finca Canceler de la Torre, situada en el término municipal de Santa Coloma de Cervelló. Allí trasladó la industria textil que había heredado de su padre en Sants, debido a los conflictos que habían en la época como la huelga de trabajadores y una crisis que había en el sector. El nuevo proyecto consistió en la creación de una colonia industrial con una fábrica que tenía la tecnología más avanzada y con servicios sociales que mejoraron la calidad de vida de los trabajadores, tales como viviendas unifamiliares, ateneo, teatro, escuela, comercio, servicios médicos, jardines y una iglesia. Aunque el paternalismo que existía en las relaciones con los obreros no dejaba de ser una forma de control que se ejercía sobre el trabajador a cambio de disfrutar de estas mejoras. A diferencia de otras colonias industriales de la época, en el trazado urbanístico de la colonia se siguió la tipología de un pueblo, separando claramente las viviendas y los servicios sociales del lugar de trabajo. La fábrica llegó a tener 1.200 trabajadores, la mayoría de los cuales vivían en el recinto de la colonia. En uno de los extremos, a la entrada de la colonia, se sitúa el recinto fabril, compuesto por el edificio de la fábrica y los demás edificios y talleres relacionados con el proceso productivo. Atravesando una zona verde se accede a la zona de viviendas y de los servicios sociales, como el médico, la escuela, la cooperativa de consumo, etc. Fue la única gran colonia que desde sus inicios no utilizó la energía hidráulica, sino la fuerza de vapor para poner en movimiento las máquinas. Como empresa del sector textil, el trabajo mayoritario de la fábrica era realizado por las mujeres, que se encargaban de llevar varias máquinas a la vez, cobrando un salario inferior al de los hombres. La fábrica funcionaba de la siguiente manera. El algodón era recogido en tierras americanas y transportado vía marítima. Luego era descargado en las costas catalanas y por tierra acababa llegando a la fábrica. Y ahí empezaba el proceso de elaboración de panas y terciopelo. Cada uno de los edificios tenía una función dentro del proceso de transformación del algodón. Uno era para tejer, otro para teñir, otro para secar y aislar del sol, etc. Mayoritariamente, estas telas se hacían para el tapizado del mobiliario y los ropajes para los campesinos. Eusebi Güell quiso que su colonia destacara sobre las demás en calidad y bienestar de sus obreros. Como gran amante de las artes, decidió que fueran arquitectos modernistas quienes diseñaran sus edificios, pero les ordenó que mantuvieran los rasgos de la arquitectura popular catalana.
En 1920 se convierte en Colonia Güell S.A. y durante la Guerra Civil fue colectivizada y gestionada por los trabajadores. En 1943 se vendió a la familia Bertrand y Serra y en 1973, como consecuencia de las crisis del sector textil, se cierra la factoría. No fue hasta el año 2000 cuando se inició el proceso de recuperación de los más de 20 edificios singulares del recinto que hoy se pueden ver. Ahora le doy paso a mi compañera Sonerimar para que hable sobre la principal actividad industrial realizada. Muchas gracias, Brian. Como anteriormente comentado por mi compañero, yo les voy a comentar cuál era la principal actividad industrial de esta colonia. En la colonia de Güell se desarrollaba una producción textil. La primer edificio de esta industria fue construido en 1890 por órdenes del empresario. Un año después de haber acabado el primer edificio, se puso en funcionamiento la máquina de vapor de la hilatura. En los años siguientes se fueron destinando otros edificios al tinte, los secadores, los telares, entre otras cosas, que complementaron el proceso de transformación del algodón en panos de terciopelo. Esta fábrica desempeñó un papel central en la economía de la colonia y proporcionó empleo a todos los habitantes locales, o a la mayoría. La fábrica de la colonia Güell fue una excepción en las colonias industriales de la época, ya que éstas utilizaban la energía hidráulica de los ríos en cuya ribera se habían implementado. En la colonia de Güell se utilizó desde un principio la máquina de vapor, abastecida con carbón como fuente de energía. La idea detrás de la colonia era crear un entorno industrial completo, que no solo incluyera las fábricas, sino también viviendas, servicios y espacios comunitarios para los trabajadores. Esto reflejaba un enfoque más integral y paternalista hacia la gestión empresarial en ese periodo, donde los empresarios a menudo no se preocupaban por el bienestar y las condiciones de vida de sus empleados, llegando a sobreexplotarlos a mujeres, tanto a niños. De todas maneras, este punto de cómo vivían las mujeres y niños en aquella época se lo voy a dejar a mi compañera Angie, ya que ella tiene más información y un desarrollo más amplio en el ámbito de cómo vivían estos dos grupos de personas en esta empresa. Por supuesto, como bien ha dicho nuestra compañera, en esta época se encontraban mayormente las fábricas textiles, por lo que la situación de los trabajadores estaba marcada por condiciones laborales precarias y difíciles. Una de estas situaciones eran las largas jornadas laborales, puesto que los trabajadores, incluidas las mujeres y los niños, solían trabajar largas horas en las fábricas y en los talleres de la colonia. Las jornadas podían extenderse hasta 14 horas al día, lo que implicaba una sobrecarga laboral y una falta de tiempo libre para sus demás actividades. También se pueden notar los bajos salarios, que eran sueldos muy bajos a comparación de la cantidad de trabajo que se realizaba, especialmente para las mujeres y los niños, ya que los salarios eran aún más reducidos en comparación a lo que recibía un hombre adulto. Por supuesto, también se destacan las condiciones de trabajo peligrosas. Estas condiciones eran peligrosas y poco seguras, especialmente en las fábricas de talleres industriales. El uso de la maquinaria pesada y la falta de medidas de seguridad adecuadas aumentaba el riesgo de los accidentes laborales. Lo más importante de esta época fue la explotación infantil, que durante la Revolución Industrial era común que los niños trabajaran en fábricas y talleres. En la colonia los niños se empleaban principalmente en industrias textiles y en la agricultura, realizando las tareas más peligrosas y a menudo las más agotadoras. Muchos niños, a partir de los 8 años, eran empleados en las fábricas de tejido, donde se les asignaban las tareas más complicadas y peligrosas debido a su favorable tamaño en aquella época. Estos niños pasaban largas horas realizando los trabajos repetitivos y pesados en los talleres, manipulando hilos y tejido. Debido a las condiciones de trabajo insano y a la falta de medidas de seguridad, los niños estaban expuestos al peligro constante, como sufrir accidentes en las máquinas o sufrir quemaduras por el uso de la maquinaria caliente. Además, a menudo pasaban horas frente a los telares, en espacios oscuros y mal ventilados. No tenían tiempo para descansar o jugar, y sus jornadas laborales se extendían hasta el agotamiento. Estas condiciones extremas afectaban a su salud física y emocional, y muchas veces sufrían lesiones o enfermedades debido a la explotación laboral. Luego de esto sucede una evolución, pero de esto nos hablará nuestra compañera Alexandra. Gracias, Angie.
Yo hablaré de la evolución de la colonia Güell y los derechos laborales. La colonia Güell es una comunidad en España que fue creada hace muchos años por un hombre llamado Eusebio Güell. Inicialmente, la gente que trabajaba en la fábrica de Güell tenía jornadas laborales muy largas y las condiciones de trabajo eran bastante difíciles. Sin embargo, Güell también tenía la idea de que sus empleados debían vivir en un lugar agradable. Así que construyó casas para ellos y estableció servicios como escuelas y servicios médicos. Con el paso del tiempo, la colonia Güell experimentó cambios significativos. La fábrica cerró en los años 70, lo que marcó el final de su función industrial. Un aspecto notable es la iglesia diseñada por Antoni Gaudí, conocida como la cripta, que se volvió famosa. En la actualidad, la colonia Güell se ha convertido en un destino turístico y las personas trabajan ahí en diversas actividades como la conservación del lugar y la atención de los visitantes. Estos cambios también afectaron las reglas y condiciones laborales. Inicialmente las condiciones no eran tan buenas, pero a medida que la sociedad evolucionaba, también lo hicieron las leyes laborales para proteger mejor los trabajadores. En resumen, la historia de la colonia Güell refleja una evolución desde sus inicios como una comunidad industrial con condiciones laborales desafiantes hasta convertirse en un lugar turístico famoso, con un gran cambio en leyes laborales. Muchas gracias, Alexandra. Y tomando en cuenta lo de los cambios laborales, se puede tomar también la idea de los cambios y las consecuencias que tuvo la implementación de la colonia Güell y que fueron muy notables en diferentes aspectos, como la mejora de viviendas y servicios. La construcción de estas y escuelas y hospitales mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. La segunda consecuencia es la dependencia económica. Aunque brindó beneficios, la estrecha relación entre empleo y vivienda también creó cierta dependencia económica de los trabajadores respecto a la empresa. Otra consecuencia notable fue el impacto en la identidad local, ya que la concentración de los trabajadores en las colonias pudo haber influido en la formación de una identidad local única. La cuarta consecuencia es el desarrollo económico regional. La instalación de la fábrica contribuyó al desarrollo económico de la región al generar empleo e impulsar la economía local. Y para finalizar, acabamos con la última consecuencia, los cambios en las relaciones laborales, ya que estos podrían haber sido afectados al proporcionar un entorno en el que los trabajadores vivieran cerca de sus lugares de trabajo. Esto podría haber influido en la dinámica laboral y en las interacciones entre empleadores y empleados. Y con esto acabamos el podcast. Esto es todo, gracias por escucharnos y hasta el siguiente.